have a dream. A lo largo de la historia, el liderazgo ha dado vida a los individuos, equipos y culturas más extraordinarios que el mundo haya conocido. One person can change the world by giving people hope. Desde Alejandro Magno hasta Churchill, Napoleón hasta Mandela, Ford hasta Jobs, desde los espartanos hasta los Navy SEALs y desde emprendimientos hasta corporaciones. Limits, like fears, are often just an illusion. Los principios de liderazgo que descubrirás aquí son atemporales, trascienden industrias y han sido probados a lo largo de la historia por personas comunes que transformaron el rumbo de millones de vidas. That goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Soy Jorge Calle y este es Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, el espacio donde exploramos las verdades universales detrás de los más grandes líderes, equipos y culturas de la humanidad. Este es el podcast de Startups Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, episodio número 30 con Federico Klinkert y yo, Jorge Calle. Buenos días, ¿cómo vas? George, todo muy bien, gracias. ¿Vos qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy contento hoy, episodio número 30. 30 episodios ya dándole a esto, maravilloso. Así que vamos a dejar buen valor hoy. ¿Listo? Y arranquemos. Démosle. La madrugada del 28 de enero de 1986, el aire en Florida estaba inusualmente frío. En la sala de decisiones de la NASA, los ingenieros estaban inquietos. Sobre la mesa había reportes que advertían un riesgo. Las juntas de los cohetes no respondían bien a temperaturas tan bajas. Algunos insistían en que había que detener el lanzamiento, pero la presión era enorme. El país entero esperaba ese momento. Las cámaras estaban listas, miles de escuelas transmitirían en vivo el despegue. Una maestra de aula, convertida en astronauta, iba a ir al espacio. La discusión se alargó, había dudas, había datos, había temor, hasta que alguien dijo, ya hemos volado antes con problemas parecidos y no pasó nada. Ese fue el momento en que la decisión se inclinó. El lanzamiento siguió adelante. Horas después, el Challenger despegó. Y 73 segundos más tarde explotó en el cielo frente a millones de espectadores. Y así iniciamos Fede, un inicio duro, y el motivo es porque hoy vamos a hablar de un principio, el liderazgo que es simple de decir, pero que es brutal en sus consecuencias, que es obtienes lo que permites. Hermano, eso que ocurrió en el Challenger no fue un accidente repentino, ¿cierto? Fue el resultado de una cadena de permisos. La investigación posterior lo dejó supremamente claro, Fede. O sea, las juntas de los cohetes, los O-rings, eso no funcionaban bien en frío y los ingenieros lo sabían. Sus jefes lo sabían. Lo habían visto antes, pero cada vez que fallaban un poco y no ocurría una catástrofe, pues el fallo se convertía en rutina, ¿cierto? Nadie lo corregía. Nadie decía esto es inaceptable. De hecho, en la investigación ese fenómeno recibió un nombre preciso. La normalización de la desviación. Es un nombre tremendo. Es un nombre bien triste, ¿no? Cada vez que se permitió un error menor, el error dejó de ser un error y pasó a ser el nuevo estándar. Hasta que un día lo que permitieron explotó en el aire. Y esto es una lección dura de liderazgo. O sea, tú tienes que permitir algo, es aprobarlo, aunque lo hagamos en silencio. Entonces, cuando permitimos, de alguna manera, estamos legislando sin palabras en nuestra empresa, ¿cierto? Estamos moldeando la realidad con nuestras omisiones. Como decía Fede, el filósofo irlandés Edmund Burke, el mal triunfa cuando los buenos no hacen nada. Y los estoicos lo expresaban pues también, pero de otra manera. Ellos decían que no se forja el destino de un hombre por lo que sueña, sino por lo que tolera en sí mismo. Así que vamos a hablar un poquito de todo esto, hermano, porque es vital para el liderazgo. Yo creo que hoy más que nunca, desde el gobierno, desde las empresas hasta los hogares, que permitir mediocridad no es neutral. Permitir mediocridad y permitir muchas otras cosas es invitar al declive. Y aquí es donde se instala el dilema ético que nos trae hoy acá, ¿cierto? Es que cuando un líder calla frente a lo inaceptable, no está siendo neutral. Está, de hecho, tomando partido. Y ese partido casi siempre es contra la confianza, contra el equipo, contra el futuro, así esa intención no esté detrás de esas acciones u omisiones, ¿cierto?
No, totalmente. Y la omisión y lo que hemos hablado, el líder es el responsable total de las decisiones que toma el equipo. Completamente. Y permitir siempre va a tener un precio. Y la mayoría de las veces el precio es mucho más alto de lo que imaginamos. Imagínate el tema organizacional. En una empresa, las consecuencias suelen aparecer muy rápido. Entonces, si un director acepta una reunión mal preparada, ¿qué obtiene? Probablemente reuniones cada vez peores, porque lo que se tolera hoy, pues mañana se multiplica, ¿cierto? Si un líder deja que la gente llegue tarde, sin consecuencias, ¿qué obtiene? Una cultura entera que seguramente se va a empezar a retrasar, porque la puntualidad deja de ser la regla, se convierte en la excepción. Y todo eso y mucho más, pues va a pasar, a menos que alguien dé un paso al frente y llene ese vacío de liderazgo, con liderazgo, ¿no es cierto? Porque si no, el resultado siempre va a ser el mismo, y es que obtenemos lo que permitimos. Y aquí, hermano, aparece un efecto que es muy peligroso, y es que las personas, pues que por algún motivo no están dispuestas o no son capaces de dar más, se instalan cómodamente en este tipo de culturas. No se les exige, no se les presiona, no se les incomoda, ¿cierto? Pero las personas que sí son de alto desempeño, de alta confianza, pues reaccionan distinto. Primero se frustran, empiezan a cuestionar el liderazgo. Si las cosas no cambian, usualmente se van. Pues porque saben que en otro lugar, pues donde hay otros lugares donde no se va a tolerar la mediocridad, donde van a poder crecer más, crecer mejor, donde van a poder dar más de sí. ¿Cierto? Así que cada permiso que uno da en este sentido, cada cosa que se permite, no solamente erosiona la cultura, sino que expulsa a los mejores, atrae a los peores. Es decir, que lo que estamos haciendo es también quitarle una ventaja competitiva a nuestra organización, o mejor dicho, es darle lo contrario, ¿cierto? Es quitarle todos los elementos que nos van a ayudar a tener éxito en el mercado en el largo plazo, incluso en el corto plazo. Pero el asunto no se queda en la organización, pues nos alcanza en lo personal, hermano. Entonces, cuando uno se permite comer mal, todos los días, quizás obtenga una mala salud, ¿cierto? Cuando uno se permite excusas para no hacer ejercicio, su cuerpo se debilita. Cuando uno se permite no descansar bien, entonces probablemente obtenga agotamiento, falta de claridad mental. En la vida familiar ocurre exactamente lo mismo, hermano. Unos papás que permiten faltas de respeto probablemente obtengan hijos que creen que el respeto es opcional, ¿cierto? Unos papás que permiten que su hijo mienta o que su hijo robe, ¿qué obtienen? ¿Qué obtiene su hijo? ¿Cierto? Y que obtiene una pareja que permite respeto en cualquiera de sus formas todos los días. Y todo eso es muy difícil, pero la lección al final es que lo que uno permite es lo que termina recibiendo. Y aquí es donde volvemos a los principios que tantas veces, hermano, hemos repetido en este podcast. Por encima, ¿cierto? Lo aprendimos de Viktor Frankl. No somos víctimas de las circunstancias, sino producto de nuestras decisiones. La primera batalla es con uno mismo. No podemos liderar por encima si nos estamos permitiendo vivir por debajo llenos de excusas, llenos de señalamientos, llenos de esperar que alguien más haga las cosas, que las cosas cambien. En principio no hay malos equipos. Si nuestro equipo está fallando, vos lo dijiste, primero tenemos que revisar qué estamos permitiendo nosotros. Jugar a largo plazo, principio. Cada cosa que permitimos hoy, Fede, quizás parezca algo pequeño, pero mañana se va a convertir en grieta, con el tiempo se va a convertir en un derrumbe. ¿Por qué? Porque los dragones que no se enfrentan crecen hasta que acaban con todo. ¿Sí o no? Total, Pero George. dale, Fede. No, que aquí me parece muy importante que los líderes hagan tengan ese pensamiento reflexivo hacia el que estoy permitiendo hoy y también uno como qué lineamiento les podría decir hacia qué es eso que no se puede permitir, porque ahorita hablamos de el tiempo, o sea, está llegando tarde y ya se convierte en el nuevo estándar llegar tarde. Eso es muy, y me surge pues la pregunta en esa conversación, eso es muy de definición de cada organización, depende mucho de la cultura. De hecho, ¿vos qué opinas, Fede, sobre esa misma pregunta? O sea, ¿vos qué opinas y vos qué has visto en las organizaciones que vos, por ejemplo, asesorás, donde has trabajado, grandes organizaciones?
¿Qué opinas de eso que estás vos mismo preguntando? Pues yo siento que hay unos principios básicos y también, por ejemplo, el tema de los principios de startups pueden ser un lineamiento muy claro y simple hacia qué tolerar y qué no tolerar. Pero, pues yo creo que cada cultura tiene sus lineamientos y cada cultura va a atraer a esas personas que van a estar pues, como de acuerdo a la cultura a la que van a ingresar y si no, pues van a ser expulsados por la misma cultura. En una empresa donde la norma sea llegar tarde, lo normalizado sea llegar tarde, llega una persona puntual y por más acciones que esa persona haga de querer ser puntual, quizás si ese es un criterio o se termina adaptando a ser impuntual o termina siendo expulsado porque es algo que no compagina con sus principios, por así decirlo. Sí, yo sí creo que cada organización tiene sus lineamientos diferentes, porque, o sea, cada organización que tiene una vara distinta, o sea, estándares diferentes. Entonces, si vos, por ejemplo, haces algún deporte en equipo, ¿cierto? Pues o incluso lo haces solo, pero lo haces por disfrute, por hobby, pues ustedes como equipo tendrán una vara, ¿no es cierto? Pero esa vara será muy distinta en un equipo olímpico, ¿no es cierto? Y ambos son deportes, pues puede que sea el mismo deporte, pero al momento de tener un estándar, al momento de tener unas expectativas de qué se espera de ustedes mismos, pues un equipo olímpico tendrá unas expectativas mucho mayores, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué se va entonces a permitir? Pues ustedes qué van a permitir dentro de su equipo y qué va a permitirse el equipo olímpico. Y eso que se va a permitir cada uno de esos dos equipos es muy distinto porque también están partiendo de unos estándares muy diferentes. Entonces, todas las organizaciones tienen cosas similares. Habrá organizaciones que se fijarán estándares al estilo equipo olímpico, otras, digamos que serán mucho más laxas y muchas lo harán ni siquiera de forma intencional. O sea, hay vacíos de liderazgo. Y ese es parte del problema. O sea, hay una parte grave del problema que es lo que estamos hablando hoy en el episodio y es, estamos obteniendo lo que permitimos porque estamos permitiendo demasiadas cosas como lo hicieron los ingenieros y sus jefes con el caso del Challenger. Pero por otro lado, estamos fijando estándares demasiado bajos en las organizaciones. ¿No es cierto? Entonces es un doble problema que nos da un orden. Pues y a los líderes y a quienes nos escuchan les dan un cierto orden y es, muy bien, tenemos que saber qué estándares estamos fijando para nosotros mismos primero y por lo tanto para nuestros equipos, pues porque no podemos pedirle a nuestros equipos lo que nosotros no estamos haciendo, ¿cierto? Eso es integridad, es hacer lo que decimos. Pero por otro lado, si ya sabemos cuáles son los estándares, entonces la pregunta es, si nosotros mismos nos estamos manteniendo al nivel de esos estándares como líderes y si lo estamos pidiendo a nuestros equipos o si estamos permitiendo algo diferente a esos estándares. Ese es... Total. Y cuando nos vamos a una organización que ya tiene cierto nivel de colaboradores, empezamos a encontrar como subculturas y empiezan a haber esos equipos que tiran más hacia ser olímpicos, pero empiezan a haber otros que son más equipos de juego de torneos de barrio. La responsabilidad sigue siendo aún más allá, arriba. O sea, ¿a quién estás poniendo a liderar cada uno de esos equipos? Sí, claro. Y no, la idea no está en esos silos separados, cada uno creando su cultura, sus estándares. Aquí es donde entra el liderazgo, ¿no es cierto? Aquí es donde fijamos qué queremos para esta organización, qué necesita esta organización para llevar a cabo su misión, ¿no es cierto? No solamente este trimestre, sino en el largo plazo. Y la pregunta es, ¿qué estamos permitiendo? Pero aquí es donde vos hacías la pregunta clave y es pero entonces, ¿dónde entra la responsabilidad del líder? Porque cuando uno habla de que uno obtiene lo que permite, inmediatamente la mirada se desplaza hacia afuera, ¿cierto? Pero el problema nunca es solo lo que nuestra gente hace. El verdadero problema es lo que
uno como líder está dispuesto a permitir. Listo, entonces quizás vayamos entendiendo esto. ¿Cierto? Obtienes lo que permites, perfecto, okay, tiene sentido, pero el reto es convertirlo en una práctica de liderazgo. Esta es la parte más difícil en las organizaciones. Y por eso yo creo que la pregunta buena para irle dejando a los oyentes hoy es una sola, y es simple, y es ¿qué estoy permitiendo que está creando los resultados que no quiero? Le repito una vez más, ¿qué estoy permitiendo que está creando los resultados que no quiero? Porque seguramente todos tenemos algún resultado que estamos obteniendo que no queremos. Entonces la pregunta es, ¿qué estoy permitiendo que está creando esos resultados? Y vale la pena pensarlo. ¿Sí? Aquí, en la solicitud, o sea, que le hacemos a las personas, hombre, sean brutalmente honestos con ustedes mismos. Porque el problema no es nuestro equipo, no es nuestro jefe, no es el mercado, no son las circunstancias. El problema somos nosotros, cada uno de nosotros. ¿No, Fede? Total. Y cuando hablamos de permitir, es a qué no le estoy prestando la atención que necesita, qué correo estoy dejando de mandar, qué llamado de atención estoy dejando de hacer, en qué estoy dejando de tomar acción para que eso no avance más. Le hice una vuelta muy interesante al principio. ¿A qué no le estoy prestando atención? De hecho, principio de liderazgo muy promovido por el almirante William McRaven. Obtienes lo que inspeccionas. Entonces, obtienes lo que permites y obtienes lo que inspeccionas. ¿A qué le estás prestando atención? ¿A qué no le estás prestando atención? Entonces, esos dos principios llevémoslos de la mano, comulgan perfectamente, ¿no es cierto? Y al final de cuentas, pues si uno está en posición de liderazgo, entonces la responsabilidad es fundamental. Es uno quien está permitiendo esas cosas. Pero llevémoslo, como decíamos, no solo al plano organizacional, al plano de liderazgo, sino al plano personal, al plano del hogar, mientras nos hacemos todas estas preguntas. Es uno quien está permitiendo esas cosas, es uno quien está permitiendo que lo inaceptable se convierta en una rutina, es uno quien está enviando el mensaje de que está bien conformarse. ¿Cierto? Entonces, por favor, miren a sus equipos, miren a sus familias, miremos nuestros propios hábitos. Lo que hoy tenemos frente a nosotros probablemente no es casualidad, probablemente es un reflejo de lo que hemos permitido, ¿cierto? De aquello a lo que le estamos prestando atención o no. Y yo sé, Fede, o sea, uno escucha esto y uno dice, pues el instinto ahora mismo probablemente es ir y empezar a señalar a los demás, lo que decíamos ahorita. Entonces, no, pero es que ellos son los irresponsables, ellos son los mediocres, es que a mí me tocó este equipo o este otro equipo, es que ellos son los que no cumplen, es que los clientes, los proveedores, la situación económica, pero aquí está la verdad más incómoda. Todas estas personas, desde las organizaciones hasta nuestros hogares, todos están respondiendo a lo que nosotros también hemos permitido, ¿no? Y por eso la primera batalla no es contra nuestro equipo. La primera batalla es con nosotros mismos. El lineamiento aquí es hasta que no dejemos de permitir en nosotros lo que sabotea los resultados que decimos que queremos, nada va a cambiar en los demás. Esa es la verdad incómoda. Es más, la voy a repetir, Fede, porque es importante. Listo. Porque aquí está el corazón de todo este episodio. Hasta que no dejes de permitir en ti lo que sabotea los resultados que dices que quieres, nada va a cambiar en los demás. Y uno dice, bueno, ok, ¿qué hacemos con eso? ¿Sí o no? Pues la idea no es crear entonces un plan a 6 meses. Aquí se trata de empezar hoy. Hay que empezar hoy y hay que empezar con algo. Y por eso, pues la verdad es que queremos proponer un ejercicio inmediato, ¿sí? Lo que lo conversamos en algún momento, que es una tarea que ojalá todo el mundo se pueda llevar y hacer en las próximas 24 horas. Y es muy simple. 3 cosas, Fede. La primera, identifiquemos una sola cosa que estamos permitiendo en nosotros mismos o en nuestro liderazgo. Una cosa, no 30 cosas. Arranquemos por una cosa, ¿listo? Esa cosa sabemos que está minando nuestros estándares. Puede ser algo tan simple como llegar tarde, como posponer lo importante, dejar pasar excusas. Puede ser algo personal, ¿cierto? Descuidar nuestra salud, no tener conversaciones difíciles pero necesarias con alguien con quien tenemos que conversar algo.
Entonces, paso 1, identifiquemos una sola cosa que estamos permitiendo en nosotros mismos o en nuestro liderazgo. Paso 2, asumamos la responsabilidad completa, no parcial, completa. ¿Listo? No es nuestro equipo, no son las circunstancias, somos lo que estamos permitiendo. Somos nosotros quienes estamos dejando de prestarle atención a alguien, a algo, quienes estamos permitiendo. ¿Listo? Entonces, paso número 1, identifiquemos una sola cosa que estamos permitiendo en nosotros mismos o en nuestro liderazgo. Segundo, full responsabilidad. Y tercero, definamos un acto de corrección inmediato. ¿Listo? Entonces, pues, si has permitido retrasos, o sea, llega vos 15 minutos antes, comenzás puntual, ¿cierto? Si hemos permitido entregas a medias, pues mañana devolvemos un trabajo incompleto y pedimos que lo rehagan con el estándar adecuado, ¿cierto? Si hemos permitido excusas, mañana pedimos hechos concretos, no solamente explicaciones y las aceptamos, cualquiera que nos den, no. Y por supuesto, en la medida en que hagamos esto, no esperemos perfección. Sí esperemos resistencia a veces, sobre todo a veces de nosotros, porque no es fácil dejar de permitir algo que hemos permitido durante mucho tiempo. Pero también esperemos el inicio de un cambio importante, fundamental de vida. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque, hermano, el verdadero liderazgo no empieza señalando al otro. No empieza controlando al otro, no empieza cambiando al otro. El verdadero liderazgo empieza corrigiendo lo que uno mismo ha permitido. Y eso implica, pues, que uno es el que debe cambiar algo primero. Total, ¿cierto? George, y con eso dijiste un punto muy importante, es reconocer, y con lo que decías de mañana empieza la reunión a las en punto, quizás pues en temas organizacionales y demás de equipo, quizás de pronto puede ser interesante, equipo, tener un espacio previo y decirle al equipo, sé que hemos vuelto norma comenzar los espacios 15 minutos después, reconozco mi error, ha sido parte porque lo he permitido. A partir de esta semana, de mañana, las reuniones que vamos a tener, las vamos a iniciar a la hora que es, para tampoco, pues como que me levanté y cambié el mundo sin previo aviso. El consejo es maravilloso, completamente de acuerdo. Eso yo creo que es la parte de clave, la pieza faltante de ese asumir responsabilidad. Y es que, hombre, yo he permitido cosas, ya no más, ¿cierto? Pero es importante porque el fallo ha sido mío. O sea, no es, sos vos la persona culpable de todo, sino hay muchas cosas que he permitido, es ya a partir de ahora en adelante vamos a hacer que el estándar sea este. Entonces, de alguna manera, fe importante es volver a comunicar cuál es el estándar esperado. Exacto. Y de esas dos cosas que hablábamos, que son los errores importantes, el consejo que vos estás dando pone esto verdaderamente en su lugar. Que es, pues, primero, entonces, aclarémosle nuevamente, recordémosle a las personas cuál es el estándar. Y luego ya es completamente nuestra responsabilidad mantenerlo, obtener lo que permitimos, obtener lo que inspeccionamos. Hay que inspeccionar ese estándar. Y la primera forma de, ojo, atención a esto, no es voy a ir a inspeccionar entonces a toda mi gente, es yo me lo inspecciono a mí mismo primero, no me lo permito primero. Siempre primero por ahí, ¿sí o no? Siempre primero nosotros, o sea, lideramos con el ejemplo, eso es fundamental. Me hiciste acordar, George, de un ejemplo de un líder de una organización que tenía un presidente pues más arriba que él en cargo, y el presidente estaba muy en desacuerdo con el tema de prender las cámaras. Y este líder estaba muy de acuerdo, muy en pro de vámonos a hacer trabajo remoto y todo tenemos que prender las cámaras. ¿Y cómo será que en unos espacios con su equipo de primera mano, su equipo de primer nivel, el hombre conectado virtual sin cámara prendida? Entonces, son esas incoherencias del liderazgo y que no puede subir el estándar, no puede poner la vara arriba. Pero si tu equipo no te ve haciendo lo que vos decís, lo que estás predicando, el equipo va a decir, esto no es importante para él. Pues me está diciendo porque otro le está diciendo, pero no por él. Exacto, y entonces, hermano, ahí se cumple, obtienes lo que permites.
ahí lo permitió de su equipo, de sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, bien interesante eso, hermano. O sea, definitivamente creo que ese punto, trayendo esos dos temas clave a la mesa, o sea, esa claridad de estándares, ese asumir responsabilidad, empezando por uno mismo, que esa es la clave aquí, nos lleva a esa recta final del episodio, hermano, donde tenemos que quedarnos con la pregunta, Fede, ¿qué estoy permitiendo que está creando los resultados que no quiero? ¿Cierto? No normalicemos desviaciones, como en el caso del Challenger. No podemos permitir normalizar desviaciones, porque tarde o temprano eso explota. Pero no es necesario que explote. Y la forma de evitar eso es haciendo algo diferente hoy mismo. Y eso es fe. ¿Alguna otra reflexión? Eso último estuvo muy bacano. De todo lo que me llevo a este episodio es para poder definir eso que estoy permitiendo, nos tenemos que conocer mucho y tener mucha reflexión sobre cuáles son mis límites. Desde lo laboral, lo ético, porque por más que uno entre a una organización con X o Y cultura, uno como persona tiene sus propios límites. Entonces, siento que descubriendo esos límites, porque muchas veces no los conocemos y no pensamos sobre ellos, nos da pie para tomar y poder evaluar eso que estamos permitiendo frente a esos límites. Interesante. Si yo no tengo las capacidades ni los sueños de ser un atleta olímpico, me debo fijar los mismos estándares y llevarme a las mismas disciplinas que, por el otro lado, si mi sueño es ser olímpico y tengo las capacidades, me debo fijar estándares inferiores y permitirme solo esos estándares. Cada caso será distinto, pero que nos quedemos con esa reflexión. Y una reflexión última, como siempre. Liderar es proteger la confianza. Y esa protección empieza por ti mismo. Lo que hoy permites en silencio, mañana será la norma. Lo que hoy aceptas, mañana será cultura. Lo que hoy toleras en ti mismo, mañana será lo que otros tomen como ejemplo. Por eso la pregunta es simple y directa. ¿Qué no vas a permitir más de ti mismo desde hoy? Tu equipo seguirá esa línea, tu familia seguirá esa línea, tu vida seguirá esa línea. No lo olvides. Tú te darás a ti mismo lo que te permites. Tu gente te dará lo que les permites. Y si decides no permitir la mediocridad, lo que recibirás será confianza. Si decides no permitir la mentira, lo que recibirás será respeto. Si decides no permitir la desorganización, lo que recibirás serán mejores resultados. Ese es el verdadero poder del liderazgo. Elegir el nivel que quieres sostener y hacerlo todos los días, aunque cueste, aunque incomode, aunque tengas que empezar corrigiendo en ti lo que sabotea los resultados que dices que quieres. Porque hasta que no dejes de permitir en ti lo que sabotea los resultados que dices que quieres, nada cambiará en los demás. Así que arranquemos fe. Y con esto terminamos. Dejemos así por hoy. A todos, si este podcast, si este episodio ha sido útil, por favor suscríbanse, compártanlo con otras personas. Si tienen preguntas o historias, compártanos la información que está en las descripciones del episodio. Y a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos y a todos los que nos escuchan. Un placer. Lideren el camino. Chao y hasta la próxima. Chao, Chao, chao. One giant leap for mankind.